En contexto, con este 25 de noviembre, Intersecta elaboró el informe Dinero para la Violencia Hay. Pero, ¿en qué lo invierte el Estado? Bueno, pues para conocer este informe tenemos en la comunicación a Estefanía Vela, directora de Intersecta. Estefanía, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar esta tarde platicando con nosotros. Y qué interesante este título de este informe, Dinero para la Violencia Hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado? Cuéntanos, Estefanía, ¿qué fue lo que encontraron? Primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí y ahorita escuchando a las otras manifestantes. Qué importante es hablar, y creo que ahí va el informe, no solo de las violencias que desproporcionadamente afectan a las mujeres, sino de las soluciones que se promueven para que este problema quede finalmente resuelto. En Intersecta hemos dado seguimiento precisamente a los efectos que ha tenido la militarización de la seguridad pública. Justo una de las cosas que detectamos es cómo la crisis de feminicidios que hoy vemos, esta crisis en donde en promedio matan a 10 mujeres al día, es producto en parte de la estrategia de la militarización de la seguridad pública. Y esto nos ha llevado a analizar más de cerca a las Fuerzas Armadas, y justo una de las cosas que nos hemos dado cuenta es el poder enorme en recursos y en personal que están adquiriendo las Fuerzas Armadas. Y este informe justo busca dos cosas. Por un lado, demostrar cómo las Fuerzas Armadas, estoy hablando de la Sedena, estoy hablando de la SEMAR, son ya de las instituciones que más recursos ejercen a nivel federal. Son ya, por ejemplo, la Sedena es la secretaría con más plazas asignadas del gobierno federal. Por un lado, mostrar eso, pero por otro, contrastarlo con el apoyo que reciben las políticas que sabemos serían piezas clave para reducir las violencias contra las mujeres. Pongo un primer ejemplo. En 2021 se gastó 415 millones de pesos en los refugios para mujeres víctimas de violencia. 415 millones de pesos. Esto suena muchísimo. Bueno, las Fuerzas Armadas gastaron 459 millones de pesos solo en viáticos a viajes al extranjero. Entonces, se gasta más en los viáticos a viajes al extranjero de los soldados que en refugios para mujeres víctimas de violencia. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que nos dimos cuenta, la CONAVIM, la comisión que da seguimiento a la alerta por violencia de género. Justo ahorita, escuchándola, sabemos el problema otra vez de feminicidios que hay en el país, de desapariciones que hay en el país, de violencia cotidiana que hay en el país. Hay 22 alertas de género que se han prendido, digamos, a lo largo y ancho del territorio nacional. La CONAVIM tiene apenas, en 2022, 48 plazas para monitorear todo eso. La Sedena, solo su Dirección General de Comunicación Social, tiene 127 plazas. O sea, quienes se dedican a hacer la comunicación social del ejército son más que quienes monitorean la alerta por violencia de género contra las mujeres. Entonces, es el doble contraste, ¿no? Por un lado, el poder que están adquiriendo las Fuerzas Armadas, que no nos ha llevado a resolver el problema de la violencia, por el contrario, ha explotado, y los cacahuates que en muchos sentidos nos dan para las instituciones supuestamente encargadas de llevar las políticas de violencia de género y discriminación por género. Así es, Estefanía, pues invierte más en las fuerzas de seguridad que en evitar la violencia contra las mujeres. Platícanos cómo sacan ustedes este informe, estos números. Estos números están basados en dos fuentes de información del mismo gobierno. La primera fuente de información es la cuenta del gasto público del presupuesto de egresos de la Federación, que se publica en una página que se llama Transparencia Presupuestaria. Y la segunda es una base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene que ver con las plazas que se les asignan a las instituciones de administración pública federal. Entonces, son datos del mismo gobierno. Lo único que hicimos nosotras fue empezar a comparar y empezar a contrastar. Y un poco mandar este mensaje, como dijiste, a ver, hay dinero, pero ¿en qué se invierte? Se está invirtiendo, esto es algo que también señalamos en el informe, por ejemplo, solo en los últimos 3 años, la Secretaría de la Defensa ganó 45,000 plazas.
Entonces, hay dinero para contratar más personas, ¿no? Pero ¿a dónde se van esas nuevas contrataciones, ¿no? Eso es a lo que queremos llamar la atención. Entonces, ahorita que vamos a la marcha, estos días que vamos a estar escuchando sobre todas las diferentes violencias, es fundamental no dejar de preguntar dónde, o sea, cuál es el apoyo concreto para los gobiernos, aquí en este caso el gobierno federal, y cómo se justifica invertir, a nuestro parecer, tampoco en estas políticas que sabemos que son necesarias, mientras se sigue gastando y gastando y gastando en una política que no solo es inconstitucional, sino no ha rendido los frutos esperados después de años. Estefanía Vela, gracias por esta entrevista. Por supuesto, estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buena tarde.